Esto que hoy sostienes entre los dedos, tan trivial como un puñado de sal sobre la mesa, podría ser todo lo contrario a lo que has pensado. ¿Y si te dijera que lo que has dejado caer sobre tu sopa no es un simple condimento, sino una contraseña antigua codificada en cada átomo? Un registro vivo del origen de la conciencia esperando ser leído por aquellos que se atreven a ver más allá. Una advertencia. Lo que estás a punto de escuchar desafía la lógica habitual. Requiere tu plena presencia, porque solo el 1% de quienes cruzan esta puerta regresan iguales. Prepara tu mente en los siguientes minutos. Infinitos universos pueden desplegarse en el fulgor de un solo cristal de sal. No se trata de superstición ni de simple historia. Es una grieta en la realidad que tal vez nadie te haya mostrado. Y sí, nadie está realmente listo para lo que el destino reserva cuando decide revelar los engranajes invisibles del mundo. Cuenta la leyenda que entre los pasillos olvidados de una abadía, cuyas piedras han escuchado más plegarias en silencio que palabras pronunciadas, una brisa del pasado soplaba resquicios de un saber sepultado. Era allí donde Thomas, un joven monje consumido por la fatiga de rutinas vacías y por el hambre de sentido verdadero, fue llamado, no por voces, sino por esa presión inexplicable, sutil y magnética, que se posa sobre el alma cuando lo invisible insiste en ser descubierto. No buscaba milagros, perseguía una respuesta a la miseria callada que corroía los corazones de los penitentes. La medicina y la oración eran tapices raídos. Algo más profundo, ancestral, permanecía velado. Y ese algo empezó con una punzada de inquietud frente al objeto más trivial. La sal. Cuán extraño es que lo que más ignoramos sea lo que, en el fondo, puede transformarlo todo. La biblioteca subterránea donde Thomas deambulaba era un museo de polvo y sombra. Allí, oculto bajo baldosas que nunca crujieron igual 2 veces, yacía un libro cuya presencia vibraba como si huyera de los ojos ordinarios. El cuero de su encuadernación era piedra y agua a la vez. Más frío que la caverna y tan antiguo que el tiempo pareció respirar agónicamente cuando fue tocado. Nada adornaba su portada salvo un sello de cera, el umbral sigiloso entre la ignorancia y la locura y un grano de sal, simple y monumental, posado en el centro. El sello susurraba: acepta, y lo que desees será irremediable. ¿Quién resistiría ese susurro? Si la desesperación es mayor que cualquier miedo. Thomas permitió que el destino decidiera y, con una presión temblorosa, quebró la cera. El sonido seco fue como dejar atrás el mundo seguro. Un aire salino, electrificado por memorias oceánicas y tormentas prehumanas, cubrió sus sentidos. Intuyó, antes que comprender, que ese lugar no era ya solo una biblioteca, era el vestíbulo de otra realidad. Allí. La primera página no hablaba en palabras, sino en destellos. Un único pensamiento se imprimió en su mente no como lectura, sino como fuego que talla nueva geometría en la roca de la percepción. Aquello que parece trivial, aquello que adereza sin pensar, es la arquitectura de la luz. En esa frase, Thomas sintió el vértigo de quien comprende de golpe que toda su vida ha caminado sobre la superficie de un lago insondable, ignorando los reflejos escondidos bajo la piel del agua, la sal, ese polvo insípido y blanco. Era ese el umbral magnético entre el caos y el cosmos. No un objeto,
sino un espejo fractal donde lo molecular y lo infinito bailan el mismo compás. El libro, entonces, no era un texto, era un mecanismo. Sus hojas vibraban con la promesa de abrir puertas que la razón ordinaria mantiene cerradas. El monje comprendió con terror reverencial que ahora la búsqueda ya no era suya. Era el buscado, tocado por el eco de Thoth, el escriba de los dioses, que desde los confines del tiempo aguardaba un lector capaz de reaprender el mundo, porque cada cristal de sal, confesaba el grimorio, es una miniatura de la orden. El orden del mundo manifestado en cubos de luz congelada. Ese cubo, invisible para el ojo indiferente, es la firma de una inteligencia que se expresa no con palabras, sino con simetría perfecta. ¿Qué ocurre cuando uno lee un texto que no fue escrito para los débiles de corazón? Un cambio silencioso, irreversible. Thomas percibió cómo su mundo interno se tensaba y se afinaba como una cuerda. Ya no podía volver a mirar la materia igual. Descubrió que el secreto milenario era un método, un modo de volver a sintonizar la vida, no añadiendo nada nuevo, sino recordando al nivel más íntimo, celular, la melodía primigenia, y la sal era ese diapasón, la enfermedad, la tristeza, el extravío, eran apenas distorsiones, interrupciones en el circuito de energía que alguna vez fue puro, y la herramienta para restaurar el patrón, para recordar la salud primordial, yacía dispersa en los millares de granos de sal que han atravesado todas las mesas del mundo. La amenaza y la promesa. Quien se adentra en este saber ya no podrá vivir en la ignorancia cómoda. Se instala una semilla. El impulso de explorar los fundamentos invisibles de la existencia se hace irresistible. Thomas intuyó que el primer paso es el más solitario. Reconocer que nunca ha sido un simple espectador del universo, sino su arquitecto inadvertido. El auténtico temor ya no era al dolor o a la duda. Era a la responsabilidad de tocar la materia, de hablar con las células, de escribir, con cada respiración, la sinfonía secreta del espíritu. Y así, la intriga se convirtió en iniciación. El viaje del monje a través de las páginas del grimorio era apenas el inicio de una espiral que crecía hacia adentro. Descubrió pronto que la sal no era un remedio externo, sino una llamada al despertar de un fuego que duerme en todos. Y esa chispa, dormida bajo capas de repetición y olvido, podría, si se dejaba encender, devolver la memoria, el poder y el sentido perdido. Nada vuelve al estado anterior después de cruzar esa frontera. La pregunta ya no era qué ocultaba el libro, sino qué estaba dispuesto Thomas y cualquiera que escuche estas palabras a sacrificar para sostener la mirada ante el verdadero rostro de la realidad. El mismo ritual de abrir un libro podía ser, según la intención, el acto más transformador de la vida o la chispa que enciende la gran ruina. Pero ignorar esa invitación es, quizá, el único error imperdonable. Si alguna vez has sentido que la verdad se esconde tras lo evidente, estás más cerca de ese umbral de lo que imaginas. No es casualidad. A partir de ahora, nada lo será. Imagina por un momento que aquello que parece más sencillo es, en realidad, el susurro de una inteligencia primordial, que el origen de toda vida, de toda forma y posibilidad, descansa en las geometrías minúsculas e inmutables que sostienen el universo desde el silencio. Así es el misterio del que hoy te hablo, el de la arquitectura secreta de un cristal de sal.
Puede que parezca absurdo atribuir tanto poder a aquello que roza tus labios casi a diario, pero escucha con atención. Lo que tus ojos consideran simple, quizás guarda, en su secreto, la huella de una revelación prohibida. En el grimoire oculto de Thoth, ese viejo códice eclipsado por el paso del tiempo y la ignorancia de los siglos, se encuentra una enseñanza que pocos han sabido escuchar. La forma cúbica del cristal de sal no es solo resultado del azar, ni una consecuencia ciega de la química. Allí se halla grabado el lenguaje primordial, la simetría esencial con la que lo invisible se pliega en lo tangible. Thomas, aquel monje arrojado por la desesperación más allá de la fe tradicional, lo comprendió en el instante en que una sola frase iluminó su mente como un relámpago en la oscuridad. Lo que llamamos materia es, en verdad, luz organizada. No nos detenemos a contemplar el milagro de una estructura perfecta, ajena al caos, que apunta hacia un orden superior. No reparamos en que la piedra angular del cuerpo, del océano y de la vida misma, es una arquitectura idéntica a la de las estrellas o los copos de nieve. Sal, palabra pequeña, presencia callada, pero llave de la puerta entre dos mundos. Si permites que la mente se expanda por un instante más allá de la lógica cotidiana, verás que todo lo que sana, todo lo que equilibra, obedece a esta gramática secreta. La materia obedece a patrones, resonancias sagradas que preexisten al pensamiento. El cristal de sal, entonces, se revela como un códice, no informa, sino que activa, no transmite un dato, sino una vibración coherente, un recuerdo antiguo de plenitud al que todo ser anhela regresar. Así, la enseñanza se torna simple y, por ello mismo, radical. No se trata de creencias ni de supersticiones, sino de un conocimiento olvidado. El cuerpo, la conciencia, la materia, son, en esencia, sistemas organizados por frecuencias. Cuando esta música interior se desafina, emerge la enfermedad. Cuando la partitura se restaura, la energía vital retorna. El sal es el diapasón de la memoria original. Al posar un grano bajo la lengua en la calma del amanecer, no solo consumes un mineral, sino que reanudas un diálogo con la arquitectura fundacional de tu propio ser. Pregúntate, ¿de dónde viene la paz inexplicable que embarga el espíritu al contemplar una estructura perfecta? ¿Por qué sentimos nostalgia, como si añorásemos un hogar olvidado? Al sumergir la mano en el agua salada del mar, el grimoire sugiere la respuesta en una imagen arquetípica. La sal es la letra de menor trazo en el alfabeto de la creación, pero sin ella la palabra de la vida queda inacabada. Allí donde la materia se descompone, la sal conserva, solidifica, impide la corrupción. La vida se cuaja en su abrazo, la energía se fija y se transmite. Es aquí donde la reflexión deviene crucial. Si la sal no es solo una adición banal, sino la forma material del recuerdo de luz. ¿Qué poder descansa entonces en el simple acto de usarla conscientemente? Piensa, pues, por un momento, que cada célula de tu cuerpo obedece a esta lógica. Atiende a esa arquitectura invisible que precede y sostiene lo visible. A través de la sal, puedes restaurar la partitura original de tu salud y tu conciencia. Pero el grimoire advierte, el conocimiento sin presencia solo multiplica la ilusión. No es el mineral el que actúa por sí mismo, sino la intención, la atención, la palabra silenciosa con la que,
Al reconocer la arquitectura de luz, invocas un orden nuevo dentro y fuera de ti. Así, Thomas comprendió que la sanación es, sobre todo, retornar a la fuente, a la geometría perdida en el olvido del día a día. Lo visible es solo la sombra proyectada en el mundo de las formas. Lo esencial radica en la vibración, en la música secreta de los cristales, en la simetría impresa en el núcleo de cada grano de sal. Y si te dijera que no basta con observar ese milagro exteriormente, y si la auténtica transmutación requiere que te conviertas tú mismo en arquitecto interior de tu frecuencia, hay un código, una serie de instrucciones ocultas, esperando ser despertadas no por la razón ordinaria, sino por el asombro sagrado, la atención presente y el compromiso de quien está dispuesto a volver a sí mismo. Fíjate cómo el acto ritual colocar sal bajo la lengua, disolverla lenta y meditativamente es descrito en el Grimorio no como una superstición, sino como tecnología espiritual. Al hacerlo, se despiertan resonancias que atraen a cada célula la memoria de su estado originario. Es una alquimia que no reside en la sal, sino en la complicidad entre la estructura perfecta del mineral y la conciencia del practicante. Tu duda debilita, tu certeza ordena. Por eso, preguntarse no es frivolidad, sino deber. ¿Qué frecuencia estoy amplificando cuando invito la arquitectura de la sal a danzar en mi interior? ¿Qué memoria deseo restaurar y qué sombra? Tal vez, prefiero dejar en el olvido. La gran paradoja es que la sal cura precisamente porque no añade, sino que disuelve las impurezas acumuladas en siglos de olvido. El grimoire lo sugiere con una metáfora luminosa. La sal no persuade a las células a cambiar. Simplemente recuerda la perfección de la que emergieron. La curación, entonces, no es un proceso de adquisición sino de retiro del velo, de palpar la perfección oculta tras la apariencia caótica. La arquitectura cristalina del mineral resuena en la arquitectura sutil del alma. Y es aquí donde la invitación se torna urgente y personal. Serás capaz de mirar el cristal de sal, no con los ojos que buscan utilidad inmediata, sino con la reverencia de quien contempla una clave velada. Te atreverás a aceptar que la sanación profunda, la energía antigua y la renovación consciente no provienen de una fuente externa, sino que son evocadas desde dentro, a través del reconocimiento de la simetría original. El viaje continúa, y detrás de cada grano, aún anónimo, reposa el mapa del regreso a tu propio centro. No cierres la puerta aún, porque los próximos pasos revelarán que sanar es, ante todo, recordar y restablecer en ti la arquitectura de luz con la que fuiste imaginado desde el principio de los tiempos. Imagina, por un instante, la vastedad de un océano primordial, anterior a cualquier palabra, anterior incluso a los dioses que tallaron los primeros mitos en piedra. Era un mar sin orillas, donde lo informe aguardaba su forma. Allí, en el vientre calmo de esa agua madre, una chispa de conciencia tembló y de ese temblor surgió el deseo de encarnarse, de ser. Así nació la paradoja esencial del universo. El ansia de lo fluido por contenerse y la pulsión de la forma por disolverse. Muéstrame un grano de sal y te enseñaré el resumen de ese misterio. Ponlo en agua. Y juntos escenifican el drama eterno de lo que fluye y lo que estructura. La unión de la sal y el agua no es solo la base química de la vida, sino el eco silencioso de ese primer pacto sagrado. En la cosmogonía egipcia, el dios Nun,
el caos líquido, besa la piedra oculta de la creación, y de ese encuentro brota el huevo cósmico, la primera manifestación. Así también en nuestro cuerpo, cada lágrima, cada gota de sudor, cada célula vibrando entre el vaivén del plasma y el mineral. Repite el antiguo rito. Cuando la sal disuelve su geometría en el agua, no muere, sino que transmite su código, una información capaz de ordenar el caos molecular y susurrar al líquido el arte de abrazar el orden sin perder su naturaleza mutable. Este lenguaje lo habla nuestra sangre, ese océano interior del que emergemos y al que diariamente regresamos en el pulso de la vida. No somos, en verdad, criaturas de tierra. Somos custodios de un mar ambulante, islas andantes que transportan dentro de sí la memoria del abismo primigenio, el sudor que emana de la piel durante la danza, la lágrima que cae en el silencio del desconsuelo o la risa. Ambas son pequeñas ofrendas a un mar ancestral, reenactuando el vínculo perpetuo entre lo que siente y lo que es. Cada emoción, cada temblor del ánimo, agita nuestro océano interno. El agua, vehículo de emociones, fluye perpetuamente en busca de reposo, mientras la sal recuerda, inmutable, la estructura que sustenta la tempestad. Los antiguos entendían que la enfermedad no era sino la manifestación de una discordancia entre estas dos fuerzas, la emoción enclaustrada y la estructura que se quiebra al no soportar su oleaje. Así crearon rituales tan simples y, sin embargo, tan profundos como sumergir la propia piel en agua salina. No solo para limpiar el cuerpo, sino también para restablecer la armonía perdida. En los templos de Isis, al amanecer, los iniciados se sumergían en pilas de agua salada, no para purgar la suciedad visible, sino para facilitar el llanto y abrir las compuertas de esas aguas interiores que la vergüenza y el miedo retenían. Porque sabían que negar el fluir de las lágrimas era permitir que las aguas internas se estancaran, y en lo estancado germina el olvido, la fatiga y la enfermedad. Hoy, envueltos en una modernidad que ha olvidado el arte de llorar, portamos mares contaminados, donde las emociones negadas se transforman en sales amargas, teñidas por la toxina de la represión. Nuestras aguas internas pierden su vitalidad, nuestra sangre se espesa con recuerdos no expresados, y nuestro ánimo languidece bajo el peso de la deshidratación emocional. Pero aún aquí, en este tiempo de cemento y pantallas, la sabiduría antigua nos llama a recordar que la cura está en la reconciliación. ¿Y cómo reconciliarse? Los textos velados por el polvo del tiempo describen un gesto humilde. Al amanecer, disolver un puñado de sal marina en agua pura, sumergir las manos, nuestros instrumentos creadores y cerrar los ojos. Sentir, dejar que el frescor revele lo oculto bajo la piel. Invitar, con la respiración, a que las emociones acalladas salgan de su letargo, fluyan hacia la superficie, se reconozcan y se liberen. Es un acto de valentía. Cada lágrima permitida es un pedazo de sombra que retorna a la luz. Cada percepción que suelta su dureza en la tibieza del agua es un fragmento de la personalidad antigua dispuesto a ceder su lugar a la inocencia renovada. No es extraño que los navegantes de la antigua Alejandría, al regresar del mar, rindieran tributo al agua salada lavando sus pies en cuencos consagrados, devolviendo, de alguna manera, las emociones recogidas en el camino. Sabían, con la intuición de quienes han contado las estrellas, que todo retorno es un acto de purificación.
que evolucionar es aprender a soltar las aguas viejas. Los druidas, más al norte, honraban arroyos salobres como portales entre mundos. El agua cargada de sal era la frontera donde lo invisible tocaba lo visible y el alma encontraba su espejo. El agua salina es, pues, el útero universal, el lugar donde la individualidad se reencuentra con el todo. No es casualidad que en ritos de paso, tanto antiguos como contemporáneos, el contacto con la mezcla de agua y sal marque el inicio de un nuevo ciclo de vida. Lavar los pies de un recién nacido, bañar a un moribundo, bendecir a un enamorado. Siempre la conjunción de estos dos elementos, siempre el reconocimiento de que la transformación exige abrir las propias compuertas y dejar que lo estancado se renueve. A nivel invisible. La ciencia moderna ofrece su propia poesía, las lágrimas derramadas por tristeza. Se ha descubierto. Contienen diferentes compuestos que las derramadas por alegría o por la mera acción de cortar una cebolla. El cuerpo convierte en geometría líquida aquello que la mente no puede procesar. Y la sal, inmutable y pura, sirve de vehículo para expulsar las toxinas emocionales acumuladas en la carne y en la memoria. No llorar es, entonces, impedir el alquímico trabajo del cuerpo. Es dejar que la sal se agolpe en los rincones hasta formar cárceles de dureza, piedras en el camino del alma. Sabe, peregrino de los misterios, que cada vez que permites al agua y a la sal encontrarse en ti, estás reeditando la alianza que hace posible la vida. Tu cuerpo, templo de arcanos, perpetúa el pacto entre la emoción fluida y la conciencia estructurante, y en cada lágrima verdadera, en cada baño consagrado, en cada acto de limpieza que une estos dos elementos, acaricias la posibilidad de restaurar el equilibrio original. Aquel que Thoth susurró a los que se atrevieron a escuchar el lenguaje oculto de sus aguas internas. Permítete, entonces, sumergir las manos en agua salina cuando sientas peso en el pecho o niebla en la mirada. Permite que esa vieja sabiduría te habite, que las aguas retomen su curso y la sal disuelva las cristalizaciones del dolor. Este pequeño rito, sencillo como el alba y profundo como la abisal noche, es una llave silenciosa que abre la puerta a la sanación. Al fin y al cabo, sanar no es rechazar la tempestad, sino invitarla a danzar de nuevo con el sol, sabiendo que la forma y el flujo, la sal y el agua, son y serán eternamente amantes en el seno de tu ser, en lo invisible de nuestra existencia cotidiana. Hay gestos antiguos que realizamos sin saber, entre ellos, uno tan simple como tomar un pellizco de sal y esparcirlo en un rincón, o dejar que los cristales blancos se disuelvan entre nuestros dedos mientras preparamos el alimento. Nadie se detiene a contemplar que en ese acto silencioso yace la memoria de siglos. La reverberación de un símbolo cuyo poder ha sido evocado y temido por linajes enteros de sabios y guardianes. Muros de monasterios, chozas y palacios, todos han conocido este mineral callado, han sentido el temblor sutil de su presencia no solo como condimento, sino como talismán, barrera y archivo de lo esencial. Para quien aprende a ver, la sal no es materia inerte, es una llama blanca custodiando los umbrales del ser. En el silencio de la noche, cuando la mente descansa, ciertos espacios parecen respirar de otra manera. Hay habitaciones donde el aire está denso, como si recogiera ecos guardados mucho antes de nuestro nacimiento, y también lugares donde se siente paz inmediata, ligereza, claridad. En los primeros, la energía se agolpa, perturbada, en los segundos. Algo invisible ordena el caos.
Antiguos alquimistas no ignoraban estos fenómenos. Decían que todo espacio lleva la huella de quienes lo habitan y, sobre todo, de los pensamientos y emociones que se arrojan en él. La sal, con su arquitectura perfecta, no solo recoge estas vibraciones, las modula. Su función es la de un diapasón invisible, un instrumento que reestructura la partitura silenciosa del entorno. Donde reina el desorden, su presencia impone forma. Donde la sombra se instala, su geometría restablece la luz. Hubo épocas en las que la protección no era una promesa vacía, sino una práctica sagrada. No por miedo a lo desconocido, sino por la conciencia de que toda vida es también frágil y toda luz puede vulnerarse. Entonces la sal se vertía en umbrales, formando un círculo intocable alrededor de cunas y camas, marcando los límites invisibles donde la armonía es ley. No era la sal la que luchaba contra las sombras, sino la suave vibración de su orden interno que simplemente no les permitía anclarse. Al igual que un acorde perfecto absorbe la disonancia y la funde en música. Los cristales de sal armonizaban la matriz energética de la morada y del cuerpo. Y así, como quien enciende una lámpara en la penumbra, cualquier perturbación cede bajo su influencia. No por expiación, sino por recordatorio. La coherencia atrae la coherencia. La luz se multiplica en presencia de sí misma. Pero la protección es un arte que requiere también del operador un compromiso interior. Porque la sal amplifica, retorna y exterioriza lo que ya existe en el alma del que la utiliza. Si la siembra en un momento de paz, esa paz crece y se expande. Si lo hace en miedo o rabia, esos sentimientos vibran con más fuerza, propiciando el desorden que se intenta conjurar. Ser digno de la barrera es ser digno de la luz misma que se invoca. Así, cada gesto ritual, cada línea dibujada con cristales, es un espejo ante el cual uno aprende a reconocerse, reconociendo que la verdadera defensa no está en el mineral, sino en el estado interior que lo activa. Los guardianes del misterio sabían que la sal, en última instancia, no protege, revela. Abre paso a la frecuencia originaria de quien la sostiene, convocando el orden solo en la medida en que ese orden pulsa ya latente en el pecho del operador. Pero su poder no termina en el límite de la piel ni de las paredes. Hay un arte aún más antiguo y profundo, el de almacenar la memoria, la de transformar la materia en archivo viviente, bajo la superficie del suelo, donde dormitan las vetas milenarias y las cámaras secretas de sal, nacen las bibliotecas silentes del mundo, millones de años de historia condensados en geometría pura, listos para grabar la esencia de todo lo que los rodea. El sabio que tomaba en sus manos una roca de sal no cargaba con un simple trozo de mundo, sino una tabla virgen capaz de absorber, de registrar y de devolver la vibración de una intención, un recuerdo, una plegaria. El proceso, aunque sencillo en apariencia, requiere entrega absoluta. Se escoge el cristal no cualquiera, sino aquel que por su claridad, peso o forma parezca responder a la llamada del corazón, sostenerlo junto al pecho, dejar que el calor de la sangre despierte la conciencia dormida en la piedra, y en ese silencio, invocar un deseo, un instante de plenitud, una resolución profunda. La respiración marca el tempo, el pensamiento se convierte en vibración, y la energía emitida graba su marca en la matriz invisible del mineral. Así, el cristal se vuelve una extensión del alma, un testigo silencioso del gozo, del coraje,
o de la paz conquistada, cuando en los días oscuros la flaqueza amenaza. Basta con tomar en la mano ese trozo de memoria para sentir la resonancia que retorna. Un eco íntimo y vigoroso de lo que ya se ha conocido y vivido. La tradición de almacenar el alma en la sal cruza continentes y culturas. Los druidas confiaban a los cristales los secretos finales de la vida, colocándolos bajo la lengua de los moribundos para que la última llamarada de conciencia se preservara en piedra. Y los monjes budistas impregnaban sus lámparas de sal con mantras, asegurando que la paz alcanzada no fuera solo fugaz, sino transmisible, palpable, eterna en la vibración cristalina. Son actos sencillos y al mismo tiempo trascendentes. La voluntad materializándose, la experiencia trascendida del olvido, en los muros de sal, en sus vetas misteriosas, fluyen las historias no escritas, las emociones no dichas y la sabiduría de lo vivido. Y así, la sal se muestra como puente entre el instante y la eternidad, protectora y archivo, muralla y espejo. Todo esto no es algo que se posea, sino que se activa, se despierta, se convoca con la intención nítida. Quien usa la sal con corazón puro y mente despierta, reinventa una y otra vez la frontera entre el miedo y la claridad. Quien la toma sin conciencia simplemente intensifica lo que ya vibra en su interior. En este misterio se revela el verdadero arte hermético, la alquimia de lo sencillo, el poder de lo obvio, la capacidad de transformar lo cotidiano en un acto de magia y conciencia. La sal es llama muda, centinela de lo sagrado, y en sus facetas brilla el mapa secreto de los caminos energéticos del cosmos y del alma. Mientras caminas por este sendero, sentirás que cada grano encierra la memoria de antiguos altares y también los sueños por cumplir. La protección que invocas es, entonces, la invocación de ti mismo en tu forma más pura y poderosa. El archivo que creas graba lo mejor y lo más vital que has sido o serás. La línea que dibujas en el umbral es la línea que separa la inercia de la audacia de vivir despierto. No estás solo. La memoria de la sal, su pacto inmemorial con la luz. Camina silenciosa contigo, recordándote siempre que la verdadera fortaleza y la más exacta de las memorias nacen del mismo origen. El instante presente. Samdo sin reservas, vivido con radical honestidad. La sal es el testigo, el archivo y el guardián. Todo lo que grabes en ella, toda intención lanzada a su estructura, reverberará contigo, construyendo un círculo inquebrantable de presencia y de verdad. Y al comprender este secreto, la vida cotidiana se transforma. Cada acción, cada palabra, cada decisión se vuelve semilla en la matriz de la realidad. Y tú, arquitecto y guardián de tu propio templo, tomas posesión del poder original que siempre, en silencio, ha estado esperando en tus propias manos. Imagina un crepúsculo donde las sombras se vuelven densas y el aire adquiere la textura del misterio. Allí comienza la verdadera travesía del buscador. Cuando ha pasado ya por los umbrales de la luz y del agua, del recuerdo y de la protección, y no le queda otra elección que adentrarse en la trama invisible de su propio abismo. El Grimoire de Thoth, en sus páginas más veladas, no celebraba ya el resplandor del cristal blanco ni las suaves mareas de la memoria, sino el temblor esencial que acompaña la penetración en la noche, la llamada negra del fuego invisible. El arte secreto de abrazar la oscuridad que habita en lo más profundo del ser. A este umbral,
antiguo y siempre nuevo. Lo denominaban los adeptos la noche del alma, el proceso que toda conciencia debe afrontar si busca no solamente sanar, sino transformarse. El instrumento, en esta estación secreta, no es la sal clara, sino aquella que ha nacido en los dominios volcánicos, negro carbón, forjada en la intersección donde la lava encuentra las aguas saladas. La sal negra, receptáculo del nigredo y símbolo vivo de la purificación a través de la sombra. El ritual, transmitido por labios silenciosos, indicaba un aislamiento voluntario. La búsqueda de un aposento donde ni la luz ni el mundo cotidiano pudieran interrumpir el descenso. Allí, a la penumbra. El buscador se sentaba frente a una vasija de agua en la que reposaba esa sal oscura, opaca y densa como la noche de los tiempos. No se la empleaba para ingerir ni proteger, sino algo más profundo, transformarla en espejo. El aspirante debía dejar que la quietud inundara su pecho, cada pensamiento, y permitir que el reflejo de la sal y el agua comenzara a agitar. Como un eco, todo aquello que la conciencia había relegado a la penumbra, los recuerdos, los resentimientos, los miedos y máscaras. Las heridas antiguas atrapadas en las fisuras invisibles del alma. La sal negra, por su naturaleza absorbente, convertía en superficie lo subterráneo, traía hacia arriba los residuos de vidas silenciosas, no para enjuiciar al viajero, sino para mostrarle sin velos el teatro de sus propias sombras. Esa alquimia reflejada en los tratados herméticos y gnósticos, y reconocida por los magos de Egipto, no era un castigo, sino un arte mayor. El nigredo, etapa primera de la gran obra, exige la disolución total de lo superficial. La muerte simbólica de las imágenes falsas, del ego cristalizado en su propio dolor. Imagina a Thomas, el monje de nuestra historia, con los ojos fijos en el remolino oscuro del agua y la sal. Siente la marea interna que empieza a removerse. El susurro antiguo que le habla no con palabras, sino con arquetipo, el niño herido, el anciano temeroso, el juez severo y el mentiroso astuto. Cada una de estas formas, lejos de querer ser exiliadas, clama por ser reconocida y abrazada. El grimoire de Thoth era insistente. La verdadera magia negra, la alquimia profunda, no consiste en manipular el mundo externo, sino en mirar sin temblor la propia noche y amar allí lo que emerge. El arte del mago no es espantar a los demonios, sino escucharlos, sentir su lamento otoñal y dejar que se disuelvan en la calidez de una autoaceptación radical. No existe transformación sin presencia. No hay renacimiento sin antes una total rendición a la desintegración de lo viejo. La sal negra, compuesta de cenizas y carbón activado, portaba en su esencia la memoria del fuego y la sombra. Era la guardiana de los recuerdos enterrados, del dolor convertido en perla oscura bajo ingentes capas de tiempo. Su uso en los misterios egipcios simbolizaba el tránsito de Osiris, la desmembración previa a la resurrección, el descenso inevitable de la vida a su matriz de muerte y silencio. En la gnosis, esta etapa es conocida como el descenso a los infiernos, no los de ultratumba, sino los que cada uno porta en la médula de su historia. Contemplando la sal negra, Thomas no encontraba enemigos sino partes desgajadas de sí mismo, merecedoras de compasión. Cada lágrima reprimida, cada odio soterrado y cada secreto compartían ahora la misma textura con la sal del fondo de la vasija. Cómplices en el exilio, aguardando el permiso de regresar a la totalidad. El proceso era arduo.
Pero a cada rostro de tiniebla correspondía un destello de luz, solo vislumbrado cuando la oscuridad era vivida sin juicio. Así, cuenta la tradición hermética, la sal negra no es destructiva, es purificadora y transmutadora. En su seno, el viajero aprende a soportar la verdad desnuda sin huir, a dejar que el dolor arda como lava y se vuelva, en su momento preciso, suelo fértil para aquello que anhela nacer. Los alquimistas antiguos guardaban en sus laboratorios fragmentos de este mineral oscuro y lo empleaban en baños, meditaciones o círculos de meditación, convencidos de que ningún oro puede nacer donde no hubo primero una profunda putrefacción, una negra descomposición. Solo al liberar los monstruos internos de la prisión de la inconsciencia, el alma puede ensamblarse de nuevo, redimida y transparente. El rito no culmina con una visión milagrosa ni con la expulsión ruidosa de la sombra. Su desenlace es más silencioso y sutil. El propio buscador, al reencontrarse completo y honesto frente a su abismo, siente cómo la sal negra comienza a perder opacidad. El agua, antes estancada, se vuelve cristalina. No hay derrota ni victoria, solo integración. La noche termina, no porque la luz haya vencido a la oscuridad, sino porque se revela su secreto. Luz y sombra no se oponen, se nutren. La verdadera libertad radica en abrazar la totalidad, en permitir que el dolor sea maestro y compañero, y que la sombra, acogida y comprendida, se transforme en la más fértil de las tierras interiores. Al final de la noche profunda, el mago o el humilde monje emerge, no como quien ha vencido la oscuridad, sino como quien ha descubierto la vastedad de su propio ser. La sal negra deja su marca. Un alquimista renacido ha conocido la raíz del sufrimiento y ha transmutado el plomo de su herida en el germen de una conciencia más pura. De ese proceso nace una llama serena e incorruptible. La melodía silenciosa que acompaña a todos los que han cruzado la noche y han regresado con la mirada transparente, portadores de la luz recuperada en las entrañas de la sombra. La sal negra, testigo y catalizador, disuelve sus fronteras y retorna al círculo mayor del misterio. Allí donde la iniciación nunca termina, y cada ciclo es, en realidad, un nuevo amanecer. La escritura del viaje llega a su umbral. Allí donde la separación entre quien busca y lo que es buscado comienza a disolverse con la lentitud inaudible de la sal que se funde en el agua del alba. En ese espacio sin fronteras, la pregunta deja de apuntar siempre hacia el exterior, pues el verdadero movimiento sucede en la interioridad, en el silencio apacible donde toda dualidad se reconcilia. Después de tantos círculos recorridos, la arquitectura luminosa del mineral, el matrimonio primigenio entre agua y sal, el rito de limpieza de memorias, las noches atravesadas con el fuego negro de la transformación, la dirección de la mirada se invierte. El texto ya no se lee, comienza a leerse a sí mismo en el corazón que palpita y observa. Así como el cristal de sal, que por mucho que parezca un objeto apartado del mundo, en verdad nunca ha sido un espectador pasivo. Así también el conocimiento buscado no ha habitado en otro tiempo ni otro lugar. Era una semilla suspendida, aguardando no una palabra especial, sino la disposición de quien se atreve a saborearse a sí mismo en cada experiencia. El enigma, que fue introducido como un secreto sellado y prohibido, revela ahora su naturaleza paradójica. Cuanto más se busca la llave en un lugar externo, más se aleja aquello que resulta ser, desde siempre, la puerta y el umbral.
El manuscrito de la aurora, en apariencia repleto de instrucciones y rituales, se va despojando de su disfraz de libro antiguo. Se desvanece, página tras página, mientras la conciencia reconoce que toda geometría, todo verbo y todo símbolo han sido espejos labrados en el tiempo, reflejando solo lo que está presto a brotar desde el interior. El gran sagrado que se pretendía asir en la materia revela su verdadero sí mismo en la desnudez de la presencia, como la salina transparencia disuelta en las corrientes del río. Ya no es necesario buscar curación, protección o memoria en los amuletos de la tierra. El cuerpo se convierte en el templo, la sangre en océano iniciático, el pensamiento en arquitectura viva. Toda práctica, cuando ha sido recorrida con devoción y coraje, deja de ser la vía y muta en horizonte. El grimoire mismo, celoso de su secreto durante milenios, confiesa su carácter de simple recordatorio, un eco del movimiento eterno que nos invita, no a acumular más y más fórmulas, sino a permitir que el conocimiento fluya hacia la integración. Se comprende entonces que el sendero del despertar no consiste en coleccionar símbolos, sino en aprender a ver detrás de cada símbolo el pulso luminoso e indivisible del ser. La sal, en su comunión silenciosa con el agua y la luz, deja de ser objeto de alquimia y se revela como el propio acto de alquimizar. La enseñanza no se cifra en el ritual, se cumple en cada inhalación atenta, en cada gesto donde la mente y el corazón se alinean. Cada promesa pronunciada sobre la sal era, en verdad, la promesa de renovarse a sí mismo en la pureza de la intención, de usar la palabra y el pensamiento como instrumentos de orden y armonía no solo para sí, sino para todo aquello que respira. De a poco, como el manto de la noche abandona el contorno de las cosas al llegar el amanecer, también la necesidad de magias externas se apaga. Se torna palpable que la fuerza excelsa del trabajo reside menos en los objetos consagrados que en el temple alcanzado por quien los porta. Donde antes se extendían líneas de protección, ahora se irradia coherencia. Los muros de sal que circundaban el lecho del soñador se transforman en simple presencia. La seguridad fluye ahora desde el centro sereno de la propia conciencia. Así, las aguas emocionales aprendidas ya no temen la tormenta, pues han recordado la dignidad calma de su mar primordial. Este volver a la raíz no significa despojarse del aprendizaje, sino incorporarlo hasta que deviene segunda piel. El grimoire de Thoth, ese grial de las edades, lejos de concluir la travesía, la regresa a la desnudez de la vida cotidiana. Ya no hay grandeza en el misterio exterior, pues el misterio se reconoce en cada latido ordinario, en la respiración humilde, en el goce de ser, en la claridad apacible del espíritu que se sabe testigo, creador y criatura a la vez. Quizá, al cerrar la última página y dejar que el eco callado de las palabras se asiente, descubras que el verdadero pacto es con la fidelidad a tu propia luz, a esa pureza antigua que ni el tiempo ni la sombra han logrado embotar. La alquimia ha dado su fruto. Te has tornado tú mismo la sal de la tierra, el cimiento y la memoria de la vida que no puede corromperse. Y aunque no permanezca ya la urgencia de seguir buscando más allá del horizonte, perdura el suave impulso de compartir la claridad hallada, de hacerla vibrar en otros corazones dispuestos a recordar lo que nunca han perdido. El sendero, pues, no se clausura, se abre a infinitos retornos. Allí donde el misterio se disuelve,
comienza a brotar la posibilidad de nuevos descubrimientos, siempre desde la transparencia y la humildad de quien se sabe ámbar y llama, espejo de la divinidad que habita en toda forma. Y tú, ahora que la corriente te ha traído hasta aquí, percibes la vibración sutil que invita a cruzar la última puerta hacia el silencio creador. Si alguna fibra de tu ser ha resonado, deja tu presencia grabada en este espacio virtual y permite que esa nueva luz siga expandiéndose. La travesía prosigue, y cada uno de nosotros es, en su propia vida, el verdadero custodio del misterio.